comenzar con una lectura de la palabra para que el Señor nos guíe. Y les voy a leer de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 11. El castigo venidero. Atrevidos y arrogantes, no temen insultar a las glorias, cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios. Pues nosotros en nuestro lenguaje católico escuchamos, especialmente en estos últimos tiempos, escuchamos la palabra nueva era. En principio, cuando uno no conoce bien de qué se trata esto, parece como si fuera algo nuevo, pero cuando entendemos de qué se trata, nos damos cuenta que no se está hablando de nada nuevo, porque la nueva era comienza con la caída en el pecado original. Antes de caer en pecado original no existía una era, porque no vivíamos en el tiempo que vivimos hoy, en el tiempo humano, que es parte de la mortalidad. Éramos inmortales. Entonces, la nueva era comienza en el momento en que Eva cae en la trampa de la serpiente y entra la muerte al mundo. Esa es la nueva era. Esa nueva era comienza de la caída hasta el regreso de Jesús. Así, por eso se llama una era. Y todo lo de la nueva era es lo que se desprende
de la primera tentación. La primera tentación es la madre de todas las tentaciones, porque el diablo le dice a Eva: si comes de esa fruta, seréis como Dios. Y ahí entra ese pecado de que yo pretendo ser como Dios, y por eso entra la muerte, porque nadie puede ser como Dios. Por eso es que en la conversación de Moisés con Dios desde la zarza ardiente, Dios le revela su nombre a Moisés y le dice: mi nombre es Yahvé, yo soy. Eso traduce Yahvé, yo soy. Y luego le agrega: yo soy el único que es. Eso quiere decir que nadie puede ser. Hay un solo yo soy. Para que yo pueda ser, Dios tiene que estar en mí. De lo contrario, yo no soy. Pero el diablo le vende a Eva de que ella puede ser. Y por eso, al ella comprar esa tentación, entra la muerte. Porque si yo creo que soy, yo muero porque no soy. Entonces, esa mentira cuesta la muerte. A partir de ese momento, entra el pecado en el mundo, y entonces todo lo que viene, que se desprende de esas fuerzas de la tentación primera, se llama nueva era, porque es el espíritu del demonio. Ahora, hay muchas cosas que se relacionan con la nueva era que son muy populares hoy en la iglesia, como por ejemplo, la gente dice, menciona prácticas del orientalismo, como el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, que envuelve lo que es los 7 yogas que componen el hinduismo. Compone la meditación central, que viene del hinduismo y el budismo. Compone todas las ciencias del cosmos, la numerología, cabalas, muchísimos tratados esotéricos y ocultistas, y todo esto es parte de una caída en el mundo del pecado. Y son millones de prácticas a través de los siglos, porque el demonio vive con las culturas, y las culturas cambian, pero el diablo no cambia, porque el diablo no vive ni en el tiempo ni en el espacio. El demonio vive en el eterno presente. Entonces él viaja entre los ciclos humanos hasta que regrese el Señor y se reinventa. Por eso en cada ciclo humano aparecen nuevas prácticas, que ninguna de ellas es que sea nueva, sino que se viste con la cultura del momento. Entonces, parte de las prácticas más antiguas que las vemos incluso en el pueblo judío que vivía en Egipto son las cabalas, las numerologías y la idolatría. Ustedes saben que el pueblo hebreo padecía de un mal de idolatría terrible, por eso aparece el becerro de oro y aparecen todos esos pecados de idolatría tan graves que habían aprendido de los egipcios. Entonces, hoy en la iglesia podemos detectar en estos tiempos prácticas como el Reiki, el Enneagrama, el yoga, la meditación trascendental, las constelaciones familiares, el espiritismo en muchos niveles. Miren ustedes, aquí en México tienen nada menos que ese culto de la muerte. Ustedes se pueden imaginar que alguien llame a la muerte santa muerte. Esa es una herejía terrible, porque la muerte entró al mundo por causa del pecado. Entonces la muerte no tiene nada de santa. La prueba está que
en la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso es cuando ya Jesús resucita, que derrota la muerte. Cuando Jesús derrotó la muerte, ¿a quién derrotó? Al diablo. Entonces la muerte es el demonio. Por eso Jesús vino a superar la muerte, o sea, a derrotar al diablo. Entonces la gente que le hace culto a la muerte le hace culto al diablo. Muy sencillo. Y un ángel jamás aparece como una calavera. Tengan la seguridad de eso. Los ángeles son ángeles y son luz, son ángeles de luz. Ahora, cuando hablamos del yoga, por ejemplo, que es muy popular en las parroquias hoy, en el mundo católico, y la gente se ofende porque, miren, yo practiqué yoga por 14 años en Los Ángeles antes de que el Señor me rescatara. Y parecía un gato de lo estirado que me mantenía, ¿no? Porque tenía un estado físico perfecto. Yo era actor y músico y siempre vivía en el escenario, en los shows, y tenía que mantenerme muy bien. Y el yoga me mantenía muy bien porque supuestamente es un ejercicio físico, el Hatha Yoga, porque hay 7 yogas. Esos 7 yogas componen una religión pagana, que es el hinduismo. Entonces, el Hatha Yoga es como el cimiento de los otros 6 yogas. Los hindúes adoran más de 1.000.000 de dioses. El Hatha Yoga, que parece un ejercicio inocente, tiene muchísimas posiciones, así, así, así y muchas otras. Cada posición de esas es una deidad hindú, un dios. O sea, es un espíritu caído. Ellos adoran sus dioses por lenguaje corporal. Por eso están cambiando de posiciones todo el tiempo y lo hacen por 1 hora o más tiempo. Eso obviamente que al hacerlo en la forma que se hace te deja completamente elasticizado, lo deja uno como un caucho, ¿no? O sea, trae beneficios físicos, pero ¿qué sucede? Que usted está canalizando espíritus por medio de esas invocaciones, porque usted lo que está haciendo cuando hace yoga y está cambiando, cada posición es una deidad de esas hindúes y usted la está llamando. Usted se convierte en un medio de esas deidades. Entonces se beneficia aparentemente físicamente, pero su alma queda comprometida. Por eso muchas veces, después de que se ha practicado eso por un tiempo, pueden aparecer las enfermedades espirituales, como la depresión, la angustia, el miedo, enfermedades como psicosomáticas, la hipocondriasis, que la gente vive enferma y no sabe de qué. Van donde el médico, nunca les encuentran que tienen, pero les duele un día el hígado, el otro día la cabeza, el otro día el riñón y nunca saben qué tienen, porque son enfermedades del alma, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas precisamente traen enfermedades del alma. Y toda de la nueva era trae enfermedades del alma, como las famosas limpias. Usted sabe que a la gente la limpian con huevos, con no sé qué. Todo eso es espiritual, pero espiritual de la oscuridad. Y eso trae problemas espirituales. Te puede traer situaciones al alma. Hay mucha gente que no descubre eso hasta que muere, porque esto es lo que sucede. Y basado en lo que yo aprendí de la experiencia que les compartí, muy resumida hace un rato,
nosotros vivimos en el mundo caído, en el destierro. Cuando leemos eso en el Evangelio, como que lo pasamos por alto, porque queremos pensar que estamos como en la maravillosa creación de Dios, en un paraíso, cuando no es verdad. Estamos caídos y vivimos en la oscuridad, porque tenemos luz de los astros y luz de la ciencia, como son estas luces que la ciencia nos da. Pero cuando morimos y el alma sale de este cuerpo, ya los astros no producen luz para el alma, ni esta ciencia produce luz para el alma. Nada ilumina el alma. La única luz que lleva el alma es cuánto amor de Dios acumuló durante esta vida. Esa es la luz que lleva, nada más. Por eso yo tuve una visión de las almas de purgatorio en el estado más bajo, que era donde yo estaba. Yo les conté que estaba en un lago con el agua hasta la cintura y que del lado izquierdo vi el abismo del infierno, pero al lado derecho vi un estado del purgatorio que tiene muchísimos estados, pero yo vi el más bajo porque era el que estaba a mi nivel. Y las almas que se habían salvado, pero estaban en una oscuridad aterradora. Y las almas van ascendiendo hacia la luz, pero tienen que ir resolviendo los asuntos terrenales que no resolvieron en vida terrenal. Estos asuntos terrenales tienen que ver con el amor de Dios y por lo tanto tienen que ver con la luz. Les doy un ejemplo de la luz. Todos nosotros tenemos un ángel guardián. El ángel es un ser de luz. Cuando usted le hace un bien al prójimo, el ángel guardián de ese prójimo lo bendice a usted y le da luz. Al final de esta vida tenemos tanta luz como hemos dado amor. Esa es la luz que llevamos, la luz de las obras del amor, de la caridad, de la compasión, de la paciencia, de la tolerancia. Todo eso es luz en nuestra vida y de eso nos estamos hechos. Cuando una persona sale del cuerpo al final de esta vida, se eleva con la cantidad de luz que lleva. Hay almas que se elevan un poco, otras un poco más, otras se elevan del todo, otras no se elevan, pero se salvan y quedan. Ustedes, les voy a poner un ejemplo muy físico. Ustedes han visto un pajarito que se cayó del nido, que cuando la pajarita lo empujó para volar no voló y cayó. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. El pajarito queda abajo, así todo aterrado, asustado, pero la pajarita ya no lo alimenta más. La pajarita ya no viene a ayudarlo a volar, porque el momento para volar ya se dio y no voló. Es la naturaleza, ¿no? Suena como cruel, pero así es la naturaleza. Ese pajarito eventualmente vuela, normalmente vuela. Son muy pocos los que se mueren. La mayoría ahí saltando y terminan volando. Pero ese es un ejemplo de lo que pasa al final de la vida. Hay almas que quedan como ese pajarito, que la iglesia los empuja y no vuelan, quedan ahí en el estado más bajo del purgatorio. No tienen alas para volar hacia la luz y les toca desde abajo empezar a desarrollar esas alas y es muy difícil, muy doloroso. Por eso tenemos que orar mucho por las almas del purgatorio, porque la oración es amor de Dios y precisamente lo que tiene las almas en la oscuridad es la ausencia del amor de Dios en gran parte de sus vidas. Entonces, cuando oramos por un alma, se llena de amor y la empujamos un poco.
se van subiendo con el amor que les damos por la oración. Ahora, ninguno de nosotros sabe quién está en el purgatorio, porque hay gente que dice, ay, reza mucho por mi abuela que está en el purgatorio. Dice uno, pues, ¿de dónde sacó eso? Si nadie sabe dónde está nadie. Uno sabe que una persona posiblemente se salvó porque era buena, ¿no? Pero ya decir dónde está es difícil decirlo. Hay casos particulares, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente muy joven, los niños que han llevado una vida recta y que tienen una muerte particular, lo más seguro es que uno sabe que están en la gloria. También mucha gente anciana que muere como casi en olor de santidad, que mueren bien, o sea que es gente que va bien con la vida. Uno sabe que están bien arriba, uno nunca sabe si del todo, pero sabe que se elevaron mucho. Hay una prueba sobre eso. Yo viajo, como les dije antes, por todo el mundo y nosotros buscamos ir a misa lo más que podamos, ojalá todos los días. Y en muchas iglesias nos encontramos funerales y hay funerales donde toda la gente, en todo funeral la gente está triste, pero hay funerales donde la gente está mirando para arriba como que algo, como que esa alma se elevó. Y hay funerales donde la gente está mirando para abajo, ¿sí? Como es muy pesado. Y no porque nadie les haya dicho que miren para abajo, sino que ese es el ambiente del funeral. No sé cuántos de ustedes vieron en televisión el funeral de Juan Pablo II. Cuando el Papa murió, cuando lo enterraron, en su funeral, que fue extraordinario, ahí en la plaza de San Pedro, toda la gente estaba mirando para arriba y todos tenían lágrimas, pero miraban para arriba. Era como que todos sentían que el Papa se había disparado como un cohete hacia arriba y estaban todos así. Es algo muy curioso, ¿no? Pero es la misma alma la que da el destello de elevación o de descenso. Y esto es parte de lo que tenemos que cuidar nosotros. Nosotros vamos a entrar al mundo espiritual al final de esta vida. Yo soy un testigo ocular de lo que pasa después de la muerte. Y por eso el Señor me envió a compartirles a ustedes esto, no porque ustedes no lo sepan, porque todo lo que yo les he contado, ustedes ya lo sabían. Lo que vine fue a confirmarles, a confirmarles. Es como decir, nosotros aprendemos geografía y sabemos que Australia existe y que está en Oceanía, por allá en un continente abajo del globo terrestre. Pero de pronto llego yo de Australia y les digo, estuve en Australia y allá hay canguros y allá hice esto y allá hice aquello. Entonces soy un testigo de lo que usted conoce en el mapa, pero yo lo conozco personalmente porque estuve en Australia. Entonces esas son confirmaciones que no necesariamente cambian la realidad que conocemos, pero nos confirman. Y lo que yo les cuento a ustedes del más allá, de la vida que continúa, es así, porque ustedes han leído eso en el catecismo, ustedes conocen eso del Evangelio, es nuestra doctrina, es nuestra fe que se nos enseña que hay una vida eterna. Además, que el nacimiento nuestro está para darse, no hemos nacido todavía. Por eso Jesús en su diálogo con Nicodemos le decía, hay que nacer de nuevo del Espíritu. Y Nicodemos, que era un hombre muy educado, doctor de la iglesia, no entendió, porque él no era un hombre espiritual. Y le preguntó algo totalmente racional. Le dijo,
¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? O sea, así de poco espiritual era el pobre Nicodemos. Y el Señor incluso le llamó la atención. Le dijo: tú, un hombre de tu formación, y no sabes estas cosas. Y lo que sucede es que en verdad no hemos nacido todavía. Les puedo dar un ejemplo gráfico sobre lo que es esto. Háganse de cuenta que nosotros estamos embarazados de un alma, y el alma en nosotros está en periodo de gestación. Una madre quiere que su hijo nazca a los 9 meses, no a los 7, ni los 6, ni los 8, sino a los 9, para que no nazca prematuro, para que nazca con todas las defensas, para que nazca bien, porque ese es el periodo de gestación. Nuestra alma tiene un periodo de gestación que solo Dios conoce, nadie más. El diablo quiere que nosotros salgamos de este cuerpo prematuramente, para que entremos al mundo espiritual desnutridos. Es el trabajo de él. ¿Cómo logra él eso? Con el pecado. Un ejemplo: sale un borrachito de un bar y se estrella por desobediente, y no muere en el momento de Dios, murió en su momento por su desobediencia, porque el justo siempre muere en el tiempo de Dios, sin importar lo absurda que puede ser la forma en que haya muerto, porque la muerte no tiene nombre. Por eso, por ejemplo, la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos Jacinta y Francisco: a ustedes dos me los voy a llevar para el cielo muy niños, muy pronto. Y a Lucía le dijo: y a ti te dejo hasta una edad muy avanzada. ¿Y cómo se fueron los pastorcitos? Se murieron en la pandemia española, se murieron de la pandemia. Es como si se hubieran muerto de COVID hoy. Entonces miren lo absurdo que es la forma en que morimos. Es como San Pablo dice: ya estoy próximo a derramarme en libación, he corrido la carrera, estoy listo para recibir la corona. ¿Y cómo fue? Lo decapitaron. O sea, des en cuenta que la forma en que morimos no tiene nada que ver con la realidad de que fue el momento exacto en el que el Señor nos llamó. Pero el desobediente, el que vive en pecado, puede morir antes de tiempo. Entonces, todas estas prácticas de la nueva era, ustedes escuchan que existen cultos como los masones. Hay cultos como los testigos de Jehová, que son parte del anticristo, porque no creen que Cristo es Dios, lo niegan. Como los mormones, que tampoco creen que Cristo es Dios. Como los cienciólogos, que tampoco reconocen a Cristo como Dios. Como muchos otros cultos que hay en el mundo que son del anticristo. Porque San Juan el Evangelista nos dice: todo el que no reconoce a Cristo como Dios es anticristo. Tan sencillo como ese. Así como nosotros somos parte del cuerpo místico del Señor, de la misma forma los que no son de Cristo forman parte del cuerpo místico del diablo, porque hay tan solo dos espíritus en el mundo: el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Por eso la nueva era toda es el espíritu del mal. Miren que la nueva era envuelve la lectura de cartas, las numerologías, las astrologías, los tratados espiritistas, como por ejemplo hay cultos como los Rosacruces, que son como los sacerdotes espiritistas de la masonería. Y hay
prácticas satánicas de muchos niveles. Todo eso es parte de la nueva era. Un ejemplo, usted se va para el África de vacaciones y del África trae una máscara indígena y la coloca en su casa. Resulta que usted es un católico que vive en fe, vive en gracia con Dios y no practica nada raro. Entonces, un brujo, por ejemplo, que está iniciado a la brujería, inmediatamente oscurece, se desdobla y entra a un plano que se llama el plano astral, que es el plano por donde se desplazan todos los satélites de Satanás en la noche. Entonces, esos satélites viven flotando por todos lados. Si usted tiene en su casa un artefacto que viene de una tribu indígena que lo consagró a un espíritu, entonces usted coloca eso en una pared de su casa y lo que tiene ahí es un aeropuerto de espíritus. Le pongo un ejemplo. Esos espíritus que andan por el astral no pueden entrar a la casa de una persona que esté en gracia de Dios, ni siquiera la pueden ver, no la ven, porque no ven sino lo que está en las tinieblas, lo que le pertenece a las tinieblas. Pero sí pueden ver un artefacto consagrado a espíritus caídos. Entonces, ese artefacto que hay en su casa, una bruja puede aterrizar ahí. Y lo que hace desde ahí es que causa problemas en la casa a distancia. Trae intranquilidad, trae miedo o puede causar problemas entre la gente de la casa, aunque estén en gracia, desde ese artefacto. Hay gente que compra collares, manecillas y cosas sin darse cuenta lo que tienen. Y muchas veces eso viene de ritos, de gente que lo consagra. Unos lo consagran para venderlo, para que se venda rápido. Otros lo consagran de maldad, para hacerle daño a la gente, porque eso es lo que hace la gente mala. Le venden cosas malas a los demás para hacerles daño, porque ellos disfrutan el mal, porque son hijos del mal. Y así hay muchas cosas, libros que usted puede tener en su biblioteca, en su casa, libros esotéricos, metafísicos, astrológicos, cosmológicos, numerológicos. Todos esos documentos y libros pueden ser un aeropuerto. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de lo que tiene en su casa. Ahora, tenemos que tener cuidado de no volvernos escrupulosos o fanáticos, sino hacer todo con inteligencia, con coherencia, con orden, pero mirar con cuidado qué es lo que tenemos. Porque si usted es una persona que se renovó espiritualmente y antes usted no le ponía cuidado a nada de esas cosas, pues tiene que tener mucho cuidado de todo lo que acumuló en su pasado antes de que estuviera con Dios. Ahora, hay muchas prácticas de la medicina alternativa que no son de Dios. El demonio puede curar enfermedades y esta es la trampa más grande que hay, porque la gente piensa que porque algo me hace bien, viene de Dios, pero no necesariamente es verdad. Hay medicinas que son del demonio y que nos benefician físicamente, pero nos hacen daño espiritualmente. Y por eso hay que tener mucho cuidado el tipo de medicina alternativa que utilizamos, porque por ahí entran muchos problemas graves espirituales. Es como hace muchos años, hace muchos años
recién que comencé mi apostolado, en California, en Los Ángeles, conocí a un jesuita anciano que era un exorcista y él visitaba los hospitales psiquiátricos y preguntaba por los pacientes que estaban diagnosticados con esquizofrenia o con bipolaridad, con diagnósticos donde prácticamente el psiquiatra no sabe qué es lo que tiene el paciente. Y existen un tipo de diagnósticos que son como indefinidos y generalizan y simplemente los dopan y los tienen algunos hasta amarrados. Y este sacerdote iba a las clínicas, entrevistaba a sus pacientes y les preguntaba: ¿usted alguna vez ha jugado con la ouija? ¿Usted alguna vez ha hecho cosas como de numerología, como de lectura de cartas, como limpias, como cosas así que son como espirituales? Y muchas veces esa gente había practicado esas cosas y no eran esquizofrénicos, sino que estaban posesos. Y el sacerdote los exorcizaba y se sanaban. Por eso, mucha gente cuando es joven, niños, han practicado la ouija. Y ustedes saben que la ouija es espiritismo. Y además la venden en los almacenes de juegos para los niños, la ouija. Entonces mucho niño juega con eso. Y sucede que los espíritus son terribles porque ellos no viven en el tiempo. Entonces dejan la persona quieta y le aparecen por allá a los 30 años de edad, a los 40 años de edad, y de pronto esa persona comienza a escuchar voces en su cabeza, comienza a sentir cosas extrañas y a ver cosas extrañas y no sabe de dónde viene eso. Y como esa persona aparentemente nunca practicó nada raro, la llevan al psiquiatra y el psiquiatra, al no poder determinar qué tiene, lo diagnostica como esquizofrénico y lo llevan, generalmente terminan en un hospital. Entonces, con esto nos damos cuenta el peligro tan grande que hay de meternos en territorios espirituales. Es muy peligroso meterse al mundo espiritual, porque el mundo espiritual es algo que no podemos ver y por lo tanto el mundo espiritual, si es de la oscuridad, el daño que nos puede hacer es enorme, enorme, y entra por cosas muy insignificantes, pero que son letales. Nos puede destruir la vida y además puede traer graves enfermedades mentales, físicas y sobre todo las más delicadas de todas, que son las enfermedades espirituales. Son las más graves porque hay muy pocos doctores espirituales, que son los exorcistas. Hay exorcistas, pero no todos tienen la unción para poder ayudar a todo el que tiene problemas espirituales. Hay algunos exorcistas que de una unción muy grande, pero no son muchos. Esto lo digo por experiencia, por todos mis viajes. Hay muchos sacerdotes muy buenos, con muy buenas intenciones, que han estudiado mucho demonología, pero de ahí a tener un conocimiento muy profundo de la demonología, hay un gran tramo. Hay unos que logran eso por unción del Espíritu Santo y otros que tocan apenas la superficie y no pueden ayudar a la gente como la gente necesita. Porque también una vez que nosotros estamos en problemas espirituales, ya depende de Dios de que tengamos la licencia para ser sanados. Yo conozco una bruja en Colombia que se convirtió porque su abuela rezó por ella toda la vida.
Esta muchacha se casó con un gran brujo y el brujo la inició en la brujería y el brujo murió. Después de que el brujo murió, la abuelita logró la conversión de su nieta y la nieta comenzó a buscar ayuda. Pero parece ser que ella está sentenciada para vivir posesa hasta su muerte. ¿Cómo? Como una purificación que tiene que vivir en vida, porque ella por voluntad humana se volvió bruja, sabiendo en lo que se iba a meter. Entonces, claro, se va a salvar, pero el infierno en que vive esta mujer no se lo pueden siquiera imaginar ustedes. Es aterrador lo que sufre y no va a ser liberada por mucho tiempo. Esperemos que el Señor le dé la oportunidad de que así como las almas de purgatorio, si oramos por ellas, suben más rápido al cielo, así también personas como esta, por la intercesión de los fieles, puedan ser liberadas más pronto. Entonces, en resumidas cuentas, el consejo es este. En Internet hay muchas cosas y hay que tener mucho cuidado de lo que leemos, lo que escuchamos, lo que miramos. Miren, les voy a dar un ejemplo de una película que es de la nueva era. Y cuando esa película estaba siendo producida, yo vivía en California y conocí al escritor, al productor y al director de esa película. Se llamaba Ghost. Yo no sé en español cómo lo llamaron, creo que era ¿el qué? La sombra del amor. Bueno, esa película tenía 3 actores muy famosos. La pareja era Patrick Swayze, Demi Moore, y luego estaba Whoopi Goldberg, que actúa como bruja, como una bruja falsa, pero termina recibiendo espíritus de verdad. Entonces la película comienza con que esta pareja va por la calle y asesinan al esposo. Entonces el esposo, desesperado, o sea, el alma, desesperado, busca cómo comunicarse con la esposa y se va donde esta mujer que está leyendo cartas. Pero esa mujer es una estafadora, ella no, pero comienza a sentir que le está hablando, que se le está metiendo el alma de este hombre y termina obedeciéndole porque él la manda a hablar con su esposa. El caso es este. Miren lo subliminal que es esta película. La gente que lo escribió, que lo dirigió, todos son gente de brujería. Con esta película, la gente que está viendo la película, como los actores son tan famosos, quieren que el alma se comunique con la esposa. Todo el mundo quiere eso. Y no se dan cuenta que están apoyando el espiritismo, ¿sí? Que están apoyando la brujería de esa mujer. Luego apoyan la venganza, porque esa alma se venga del que lo mató y lo mata. Y después, al final, él se va para el cielo y los otros se van para el infierno. Entonces, miren ustedes todo lo que hay ahí malo. Son muchas cosas. Y la película parece un romance. Es algo increíble entre unos actores muy famosos, pero ahí está el veneno del diablo metido. Y así hay muchas películas así. Hay muchos libros de ficción que son así y que tuercen la mente de la gente, que nos envenenan, nos corrompen y nos ponen en el territorio del mal. Entonces, uno no puede venir a decir acá de que todo es demoníaco, que todo es pecado, porque no somos fanáticos, ni somos gente exagerada en las cosas que compartimos, pero esto es una forma de educarnos para que con una buena formación espiritual no nos dejemos engañar
de los espíritus del mal. Mi consejo sería este: yo practiqué todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo era apasionado por la magia, por el espiritismo, por las astrologías, numerologías, tratados de toda clase. Y por eso les digo, la única forma de mantenernos libres de todo eso es siendo unos católicos muy sencillos, católicos de rosario, de confesión frecuente, de Eucaristía frecuente, de vivir en comunidad, porque estos no son tiempos para andar solo. Estos son tiempos de batalla espiritual terrible y necesitamos estar unidos. Sea parte de su parroquia o vincúlese a una comunidad, a un movimiento de la iglesia para que usted esté en comunidad. Es verdad que la vida de comunidad no es fácil, porque somos seres humanos y los seres humanos traemos muchos dramas y pasan muchas cosas, pero es mejor estar en comunidad porque necesitamos apoyarnos y acompañarnos. Pero no sean curiosos, no se metan a investigar cosas nuevas, no practiquen cosas nuevas, no se dejen llevar a buscar cosas de alternativas. Sigan las cosas que tenemos dadas por Dios, la ciencia de Dios. No se metan en nada diferente a eso y será de la única manera que ustedes no caen en las garras del demonio, porque el demonio es demasiado astuto y es mucho más hábil que nosotros. Miren ustedes la carta que les leí de San Pedro, donde hablaba de los ángeles y cómo ellos son más astutos y más inteligentes. Y tenemos que tener eso claro, ¿no? Porque hay unas fuerzas en el aire que son nuestros enemigos. Por eso San Pablo dice: nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, entre nosotros, sino con los poderes principados de las tinieblas que rondan por los aires buscando devorarnos. Eso es lo que tenemos claro. Por eso no podemos convertirnos en aeropuertos de ningún espíritu del mal. Tenemos que tener cerradas todas las puertas para que el espíritu del mal no nos pueda ver. Porque cuando el espíritu del mal circula por donde circule, si nosotros estamos en gracia, no nos puede ver siquiera, no nos ve. Y esto es lo importante que debemos alcanzar, que nos convirtamos en invisibles para la fuerza espiritual que busca devorarnos, que seamos invisibles para el mal. Eso es lo más importante. Voy a terminar con una lectura de la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 12. Tercera condición: guardarse del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne,
la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición que me ha dado de venir hasta acá a Tuzla a compartir con todos ustedes. Y le pido a Dios que tenga la misericordia infinita con cada uno de nosotros aquí presente, para que nos dé la valentía de ser buenos, para que podamos un día entrar en el santuario del Señor. Solo los buenos pueden entrar al santuario. Y para ser bueno se necesita ser valiente. Ustedes saben que para ser malo lo único que se necesita es ser cobarde. Pero para ser bueno se necesita mucha valentía, atreverse a ser bueno. Y eso es una gracia que Dios nos da cuando nosotros la deseamos desde el fondo de nuestra alma. Hay que decirle a Dios desde el fondo de nuestro corazón: Señor, yo quiero ser bueno. Yo sé que solo los buenos entran a tu santuario, y yo quiero entrar a tu santuario al final de esta vida. Que el Señor nos dé esa gracia. Amén.